El primer problema está en la unidad 3, que es el 9C. Entonces vamos, bueno, nosotros habíamos resuelto con respecto a este ejercicio el problema 9A y el 9B que correspondían a curvas. ¿Sí? Teníamos esta curva parametrizada que manda los puntos al espacio tridimensional R3. El 9C decía, dada esta superficie que también está parametrizada, en donde a cada par V le corresponde un punto también de R3, queremos demostrar que la curva está incluida dentro de esta superficie. ¿Bien? Entonces, a ver, veamos, primero voy a tratar de identificar la superficie. En la superficie, los puntos que tienen coordenada X son los U más B. La coordenada Y de los puntos de la superficie corresponde a U menos B. Y la coordenada Z es U cuadrado más U más B al cuadrado menos B más 2UB. Bien. O sea, a cada par V le va a corresponder un punto del espacio en R3, un punto de la superficie. Podríamos o reordenar esta expresión como U cuadrado más 2UB más B al cuadrado más U menos B. Esta expresión que está acá es un cuadrado, un binomio al cuadrado, es U más B todo al cuadrado. Y como U más B es X, ¿no? Esto que está acá, U más B es X. Y U menos B es Y. Por lo tanto, resulta que Z es igual a X al cuadrado más Y. Esta sería la ecuación de la cartesiana de la superficie. Los puntos que satisfacen esta ecuación son los puntos que pertenecen a la superficie. A la superficie S. Bueno, ahora quiero saber si la curva C está incluida dentro de esta superficie. Entonces veamos. A la curva C la puedo visualizar como intersección de dos superficies, en donde, a ver, X es igual a T. La coordenada Y de los puntos de la curva es T al cuadrado y la coordenada Z es 2T al cuadrado. Bien. Por lo tanto, sabemos que Y es igual a T al cuadrado, o sea, igual a X al cuadrado. Y además Z es igual a 2 veces T al cuadrado, o sea, 2 veces Y. Bien, o sea, la curva resulta ser intersección de estas dos superficies. X al cuadrado, Z, a ver, sí, vamos a hacer lo siguiente.
Si acá reemplazo las coordenadas de la curva en la superficie, se debería satisfacer para cualquier valor de t, si realmente la curva está contenida en la superficie. Entonces, z es 2t al cuadrado. X al cuadrado es t al cuadrado. E y es t al cuadrado. Por lo tanto, 2t al cuadrado es igual a 2t al cuadrado, verifica. Por lo tanto, la curva C está incluida en la superficie S. Era lo que queríamos demostrar. Ahí. ¿Se entendió? Esto lo... Sí, se entendió, profe. Sí. Bueno, este era un problema que estaba en la unidad 3. Vamos a pasar a la unidad 5. De la unidad 5 vamos a resolver el problema 10. Tenemos una superficie también que está parametrizada por esta expresión, donde v toman cualquier valor real cada uno, en donde u por v no vale cero, ya que uno puede valer cero ni puede valer cero por el tema del denominador. Verificar que este punto es un punto regular de la superficie. Y en ese punto hay que encontrar el plano tangente y la recta normal a la superficie. Bien, entonces, si x, o sea, la función vectorial, evaluada en algún punto en particular, en algún u sub 0, b sub 0, tiene que ser igual a menos 2, 2, 1. La pregunta sería, ¿cuál debe ser u y cuál debe ser b para que la imagen sea este punto de la superficie? O sea, x, o sea, u sub 0 menos b sub 0 al cuadrado, tiene que ser igual a menos 2. B sub 0 dividido u sub 0 tiene que ser igual a 2. Y u sub 0 sobre b sub 0 tiene que ser igual a 1. B sub 0 al cuadrado, profe. B sub 0 acá. Bien, perfecto, gracias. Bien, tendremos que determinar u sub 0 y b sub 0 que cumplan con esta ecuación. De las últimas tenemos que u sub 0 tiene que ser igual a b sub 0. Si u sub 0 y b sub 0 son iguales, entonces de esta ecuación y esta ecuación tenemos que b sub 0 los, al cuadrado sobre b sub 0, ya que son iguales, tiene que ser igual a 2. Entonces simplificamos y nos queda que b sub 0 es 2. Como b sub 0 es 2, quiere decir que u sub 0 también es 2. Me fijo en la última, en la primera ecuación, 2 menos 4 es menos 2, está bien, verifico. Bueno, entonces tenemos que u sub y b valen 2. Para hallar un vector eh, normal a la superficie, lo podemos calcular como el producto vectorial de las derivadas parciales de la función vectorial x' u por x' b. O sea, para hacer producto vectorial, ¿se acuerdan que resolvíamos un determinante?
en donde en el primer renglón ponemos, en el segundo renglón las derivadas respecto de u, que serían uno menos b cuadrado sobre u al cuadrado y uno sobre b. Y si derivo respecto de b es menos 2b, 2b dividido u y menos u sobre b cuadrado. Ahí tenemos. La idea es que este producto vectorial lo vamos a evaluar en el punto de coordenadas 2, 2, o sea que por acá ¿Es en menos 2 2 profe? en, en 2, 2. Ah, 2 2 profe. Dijimos que u valía 2 y b valía 2. Entonces sería 1, 2 sobre 4, esto es menos 1, esto es un medio, esto es menos 4, esto es 2 y esto es menos un medio. Yo reemplazo antes de hacer el producto vectorial reemplazo por los valores para hacer más fácil después el cálculo. ¿El último no es menos un cuarto? Eh, Perdona, esto es derivada respecto de b, es menos u sobre b cuadrado, y como u y b valen 2 es 2 dividido 4 que es un Tienes razón, medio. profe, mil disculpas. Bien, no, no, me avisan porque por ahí la pifio yo también. Bueno, entonces, primera componente es esto por esto, menos esto por esto, o sea, un medio menos un medio por 2 es uno. Segunda componente es esto por esto, menos esto por esto. Entonces es menos 2, menos por menos es más, uno por un medio, un medio. La última componente es esto por esto, menos esto por esto, o sea, 2 menos 4. Esto es un medio menos uno menos un medio. Menos 2 más un medio es menos 3 medios. Y 2 menos 4 menos 2. Ese es el vector normal a la superficie. Y lo importante para que me están pidiendo primero determinar que este punto es regular de la superficie. Para eso se tienen que cumplir dos condiciones. Una, que la función vectorial sea de clase C1, eh, por lo menos en el punto, voy a poner en un entorno del punto de coordenadas 2, 2. Por ahí y además que el producto vectorial, Profe, sí, te preguntan ahí en el chat, las derivadas parciales serían vectores tangentes a la superficie en A, por eso su producto vectorial da la normal. claro, es tal cual, perfecto. La x' de u y x' b son vectores tangentes a la superficie cada uno. Para que puedan generar un plano tangente, o sea, el producto vectorial va a ser un vector normal, y para que genere un plano tangente, tiene que ser el producto vectorial distinto de cero, del vector nulo, porque si es cero, puede ser que los dos vectores sean no nulos, pero que sean paralelos, o sea, que sean linealmente dependientes. Y tiene que ser dos vectores linealmente independientes para que generen una superficie. O sea, esto es igual a, dijimos, menos un medio, 3
menos 3 medios, menos 2, y lo importante es que tiene que ser distinto del vector nulo. Estas dos cosas implican que x evaluado en 2, 2, que es el punto eh, menos 2, 2, 1, eh, es regular de la superficie S, ¿no? De la superficie parametrizada. Un poco volviendo a lo que hablamos recién, si yo tengo la superficie, que es esta que está acá, tenemos un punto de la superficie, que sería este punto A. Bueno, x, x' de u es un vector tangente a la superficie, x' de b es otro vector tangente a la superficie, y el producto vectorial va a ser un vector, este es uy, es un vector normal a la superficie, o sea, este vector es ortogonal a este y es ortogonal a este. X' y X' son vectores tangentes. El producto vectorial es un vector normal a la superficie. Eso garantiza la regularidad. Y ahora nos pedían hallar el plano tangente y la recta normal a la superficie. Vamos a usar el punto A que ya tenemos y el vector que acabamos de calcular. Tal cual, tal cual. Entonces vamos a poner el plano tangente a ese en el punto A. Sería eh, el vector normal, que era el menos un medio, menos 3 medios, menos 2 por x y z menos las coordenadas del punto, menos 2, 2, 1. Este producto escalar tiene que ser 0. ¿Sí? Este es un vector normal a la superficie, este o cualquier múltiplo, y este es un vector que está contenido en el plano. ¿Sí? Un vector contenido en el, ¿cómo se llama? De contenido en el plano tangente. El producto escalar tiene que ser 0 porque son ortogonales, ¿no? Esto si quieren una cosa que puedo hacer es este vector normal lo puedo, para sacarle los dos de los denominadores, podría multiplicarlo por menos 2. Entonces me va a quedar 1, 3, 4 por el vector x menos menos 2, o sea, más 2, y menos 2, z menos 1, esto es 0. Y si distribuimos, o hacemos el producto escalar, es 1 por x más 2, más 3 por y menos 2, más 4 por z menos 1. Esto es 0. Bueno, así puedo seguir otra forma de escribirlo, x más 3y más 4z es igual a, los términos independientes son 2, 3 por menos 2, menos 6. O sea, 2 menos 6, menos 4. Acá, menos 4, menos 8. Esto es igual a 8. Esta es otra forma de escribir el mismo plano.
Pero el problema, unos 5 o 10. Voy a asegurar de que no haya ningún error de cuenta. 5, 10. X más 3 y más 4z igual a está bien. Y me queda de hallar la recta normal a la superficie en el punto A. Para eso, bueno, tomamos la ecuación de la recta que pasa por un punto, en este caso sería el menos 2, 2, 1, más un parámetro arbitrario por el vector director, que sería un vector normal a la superficie, que puede ser este, menos un medio, menos 3 medios, menos 2, o puede ser cualquier múltiplo, por ejemplo el 1, 3, 4, donde t pertenece a los reales. Bien, esa sería la ecuación de la recta normal a la superficie. Sencillo. ¿Una duda? Mm. Hay que pasar a la unidad 7. Y vamos a resolver el problema de la unidad 7, el 17E. Es un problema de extremos locales que estaba, en este caso, condicionado a que los puntos debían pertenecer a una superficie. Bueno, entonces, vamos a buscar extremos de esta función, pero restringidos a que los puntos deben satisfacer esta condición. Bueno, o sea, acá vemos que x es igual a u, y es igual a u menos b, y z es b al cuadrado. Estos son los puntos que definen la superficie. Ahora, esto implica que la función la vamos a evaluar en los puntos de la superficie, o sea, en términos de x expresado en términos de u y de b, y expresado en términos de u y de b, y z expresado en términos de u y de b. Y esto va a ser igual a x por y, o sea, u por u menos b, más x, que es u, por z, que es b al cuadrado. O sea, esto que está acá es una función de dos variables, podría llamarla g de v. Entonces vamos a buscar los extremos de esa función de dos variables. Esto lo podemos expresar como u al cuadrado menos v. Para eso, para buscar los extremos locales, vamos a calcular las derivadas parciales de esa función de dos variables, que es la derivada respecto de u es 2u menos b más b al cuadrado. Y la derivada parcial de g respecto de b es menos u más 2v. Bueno,
vamos a tener puntos críticos en donde las derivadas parciales se anulan simultáneamente. O sea que de la segunda ecuación podríamos sacar factor común u, que va a multiplicar a -1 más 2b, y esto tiene que ser igual a 0. Esto implica o que bien u es igual a 0 o b es igual a 1 medio. Son las dos posibilidades. Primera posibilidad, si u vale 0, queda que b cuadrado menos b es 0, o sea que b por b menos 1 es 0, o sea que b puede ser 0 o b puede ser 1. La otra alternativa, si b es igual a 1 medio, nos queda que 2u menos 1 medio más 1/4 vale 0, o sea que nos queda 1/4 menos 1 medio es menos 1/4, si lo queda positivo como 1/4, y este 2 lo puedo pasar dividiendo, o sea que queda 1/8. En síntesis, los puntos críticos serán el u igual a 0, b igual a 0, u igual a 0 y b igual a 1, u igual a 1/8 y b es igual a 1 medio. Estos son los puntos críticos. Si la función g tiene extremos, tienen que estar en esos puntos, ya que la función g es polinómica, es diferenciable, tiene buen comportamiento, o sea que la única chance es que estén en esos lugares. Entonces vamos a analizar el criterio de la matriz hessiana, evaluar en cada uno de esos puntos, a ver si hay extremos máximos, mínimos o nada. Entonces, para eso La derivada vamos segunda. vamos a calcular la derivada segunda respecto de u dos veces, sería igual a 2. La derivada segunda de g respecto de u y después respecto de b es -1 más 2b, y la derivada segunda respecto de b dos veces sería 2u. Entonces, la matriz hessiana de G, a la cual le vamos a calcular el determinante en 0, 0, vamos en los distintos puntos, será el determinante de G' segunda respecto de dos veces, la mixta evaluada en 0, 0 es -1, ¿no? Reemplazo la b por 0, es simétrica, por ser de clase S2, y 2u, que es 0. Esto es 2 por 0, 0, menos 1. Esto es negativo, por lo tanto esto implica que el 0, 0 es un punto Máximo. silla. No, Ah, si el tenés razón. determinante de la matriz hessiana es negativo, eh, Sí, sí, no tenés te- razón. Me confundí. a ver, punto silla. O sea, no hay extremo. Seguimos, vamos con el determinante de la matriz hessiana de G en el 0, 1, sería de segunda, esto es 2, siempre vale 2,
La mixta, cuando b vale 1, queda 2 menos 1, 1 positivo, y 2u, que es 0. El determinante es 2 por 0, menos 1 por 1, que es menos 1, que es negativo, por lo tanto también 0, 1 es punto sí. No hay extremo local. Por último nos queda la determinante gaussiana en 1/8 un medio, es que segunda u es 2. La derivada mixta, cuando b vale un medio, es 1 menos 1, 0. Y la g segunda respecto de b dos veces es 2u, que es 2 Un dividido cuarto 8 sería. cuarto. El determinante es un medio, que es mayor a 0, Y respecto de u dos veces es positivo. tal cual. Entonces, como g segunda respecto de u dos veces en ese punto, en realidad en cualquier punto, en 1/8, un medio, es 2, que es positivo también, entonces implica que, Mínimo local era. tal cual, que tiene mínimo local en 1/8, un medio. Bueno, ahora vamos de nuevo al enunciado a ver qué era lo que pedía. Analizar la existencia de extremos relativos, clasifíquelos y calcule sus valores. Tenemos para extremos relativos de F, no de G, de F. Bien. En puntos que están en esta superficie. Entonces, el- tengo que ubicar el punto de la superficie. La superficie es X evaluada en U menos B y B cuadrado. Yo lo que acabo de calcular es el U y B acá, que hacen que la función tenga un extremo. Entonces, vamos a calcular el valor de... Con cada punto crítico sería. ¿Cómo? No, no, porque acá en estos dos ya sabemos que no hay extremos. Solamente acá hay Ah, bien, extremos. bien. X evaluado en 1/8, un medio, era, eh, me olvido yo cuánto valía la función, X en 1/8, U menos B, U es igual a un medio, U menos B es un medio menos 1/8, y el tercero era, Profe, es un octavo. a lo que es al revés, ¿no? En la primer componente. Un octavo menos un medio. Así, pero, Digo que en la primera, en que pusiste un medio también, va un octavo en realidad. sí, está ahí, un octavo ahí. Y un U menos B, y el último era B cuadrado, Sí. B al cuadrado. Ahí, B al cuadrado, que es un medio al cuadrado. Entonces esto es un octavo, si saco denominador como un 8, me queda 4, 1 menos 4 menos 3 octavos y un cuarto. Entonces, este tiene un mínimo local en un octavo menos 3 octavos, un cuarto
evaluada en puntos de la superficie. Es, ¿está bien? O sea, con la restricción de que los puntos tienen que pertenecer a la superficie parametrizada por esa función. Por eso, ojo, siempre terminan de hacer las cuentas, llegamos acá y volvemos a leer qué dice el enunciado, a ver si realmente estamos contestando lo que nos piden. Profe, suponte que te olvidás de responder, bueno, lo que te pide, pero llegaste hasta, bueno, el mínimo local respecto con U y B. ¿Suma un regular o queda como mal? Eh, Nada, y sí, a ver, en un parcial, en un final, te va a sumar. Si vos ponele, llegaste acá a un octavo, un medio, te va a sumar, pero un regular sí, eh, un Ok, regular ok. sí. Eh, lo ideal es que, o sea, Que no habiendo pase. hecho todo lo anterior, es como que está quedarse ahí en la puerta, porque ya lo único que hay que hacer es leer qué es lo que te están preguntando. Claro, tal cual. Es una lástima dejarlo ahí en el regular. Eh, por eso, esto vuelvo a insistir. Cuando uno hace una práctica acá, bueno, pero cuando estás en el parcial, terminás de resolver un problema y vuelven a leer A el releer. enunciado. Bien, Y vuelven a leer, porque es muy común, ya te digo, es muy común, no es algo raro, que uno ve el problema, empieza a resolver, se va con cuentas, 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 llega a un resultado, listo, pasa al otro ejercicio. Y después, o sea, cuando uno mira para sí, atrás te y ve olvidas lo que que te te están pedía. preguntando, y por ahí te estaban preguntando el valor de la derivada direccional y uno contesta cuál es la dirección, eh, o te preguntan en qué dirección la función crece más rápidamente y uno contesta cuál es el valor de la derivada. Y es una lástima, porque prácticamente está rondando ahí las cuentas, están bien, todo, pero no responde por ahí lo que se está pidiendo. Entonces, por eso el día del parcial se toman su tiempo para resolver, vuelven a leer a ver si están contestando lo que te están preguntando, ¿no? O Bien, sea, gracias. si van a hacer, es como si uno va a hacer un ejercicio más que sea porque no lo sabe hacer, ¿no? O porque cree que sabe hacerlo y no sabe, pero no porque una distracción. Entonces, da bronca, ¿no? Cuando se hace una distracción. Bueno, ahora vamos a la guía 10. Hay algunos problemas de superficie que eran... No, dice, una superficie cilíndrica es aquella generada por rectas paralelas que pasan por puntos de una curva C, que está incluida en R3. La curva es la directriz y las rectas las generatrices de la superficie. ¿Bien? Las típicas superficies cilíndricas que tratamos nosotros suelen ser eh, paralelas a rectas correspondientes, paralelas a rectas, eh, bueno, perdón, repito, son generadas por rectas paralelas a uno de los ejes coordenados. O sea que suelen ser normales a un plano coordenado. De determinar las ecuaciones paramétricas cartesianas de las siguientes superficies cilíndricas. Si la superficie es I igual a x cuadrado, con z igual a 0,
Esta es la directriz, o sea, la curva. Y las generatrices paralelas al eje Z. Más o menos sería la idea es esta. Esta es X y Z. La directriz es la curva y igual a X cuadrado. Está en el plano Z igual a 0 y las generatrices serían rectas paralelas al eje Z. No, no salió muy paralela. No, la curva es X. Bueno, si se entiende, esa sería la superficie. Bien. Una secuencia que se llama determina las ecuaciones paramétricas cartesianas de la superficie. Bueno, las paramétricas. Podríamos tomar si X es igual a U, y sería igual a X al cuadrado, o sea, U al cuadrado. Y Z es totalmente independiente. Entonces, donde U y B toman valores en R2. Estas serían las ecuaciones paramétricas que dependen de los parámetros U y B, de dos variables. También se la podría pensar como sigma de U y de B igual a U al cuadrado B. Esta sería la función vectorial que parametriza la superficie. En cuanto a la ecuación cartesiana, bueno, de la superficie, pues es igual a X al cuadrado. Esta es la ecuación cartesiana de la superficie. Es la misma ecuación que la curva que está en el plano XY o en el Z igual a 0. El conjunto imagen de esta función corresponde a la superficie. Y las imágenes corresponden a la superficie. Esto es para U y B pertenecientes a R. Hemos lado. Más. Vamos con el problema 2A. Dice una superficie cónica, ya no cilíndrica, sino cónica, es aquella generada por rectas determinadas por los puntos de una curva C y un punto fijo, en vez de con rectas paralelas, sino un punto fijo que no pertenece a la curva. La curva es la directriz y B el vértice de esa superficie cónica. Determina ecuaciones paramétricas y cartesianas de las siguientes superficies cónicas. Vamos a hacer el 2A.
O sea, este no, este no, y este no. Entonces, la curva resulta ser igual a x al cuadrado con z igual a 0. También es la misma curva que habíamos visto en el ejemplo anterior. Ahí vamos a graficarlo. La curva es igual a x al cuadrado. La curva C, x y z. El punto es el 0, 0, 1. 0 en x, 0 en y, 1 en z. Pongámosle que es este de acá. 0, 0, 1. Entonces, la superficie es aquella, vamos a poner en color verde, es aquella generada por todos los segmentos de recta que van desde el punto, desde el vértice hacia la directriz. Bien, entonces, bien, en este caso, B es igual a 0, 0, 1. Bueno, cualquier, si este es un punto cualquiera de la curva, va a tener la forma x, y, que es igual a x al cuadrado, y z, que vale 0. Y este vector, que va del vértice a cualquier punto de esta curva, siempre va a estar contenido en la superficie. O sea, el vector u es igual a x, coma, x cuadrado, coma, menos 1. Y resto las coordenadas x menos 0, x cuadrado menos 0, 0 menos 1. Para cualquier valor de x, este es un vector que está contenido en la superficie. Bien. Y, ujú, bueno, es la única restricción. Eh,
Ujú. Y la otra condición, no me acuerdo cuál es la otra condición. A ver, el vector rojo genera una recta, la ecuación de esta recta que está contenida en la superficie, vamos a llamar esta recta R, la ecuación, los puntos que pertenecen a esa recta tienen la forma x y z igual a las coordenadas de un punto, el 0, 0, 1, más un parámetro arbitrario por el vector director que es el este, eh, x, que en vez de llamarlo x lo voy a llamar s, s al cuadrado menos 1, donde t pertenece a cualquier valor real y s también toma cualquier valor real. Por lo tanto, x y z va a ser igual a el 0,01 más t por s, t por s al cuadrado y menos t. O sea que x y z va a ser igual a 0 más ts, o st, lo mismo, 0 más s cuadrado t y 1 menos t. Ahí. Donde s y t toman cualquier valor real cada uno, o sea, pertenecen a R2. Acá sería la ecuación de la superficie, de esta superficie cónica. Bien. Y ahora teníamos que encontrar la ecuación cartesiana. A ver si podemos eliminar los parámetros s y t, teniendo en cuenta que x es igual a s por t y es igual a s cuadrado t y z es igual a 1 menos t. A ver,
y es igual a S por T es X por T. De acá podría decir que T es igual a 1 menos Z, y por lo tanto y es igual a X por T, que es 1 menos Z. Vamos Profe, a una hacer, consulta. ¿sí? Ahí que vos pusiste I igual a X por T, ¿no sería I igual a S por X? Y igual a, O sea, porque vos tenés X es igual a ST, entonces después en S cuadrado T haces S por ST y ST reemplazas por X, entonces te queda S por X. O dije mal. perdón, repetime porque no entendí. Cuando Acá, vos después ahí pasaste I igual a XT, abajo. y igual a XT, sí. Sí, si vos ahí tenías Ah, S al cuadrado, claro, es S S, por X X S, sería. Es ¿no? una... Sí. Claro, Te acá me, quedaría S me por X, equivoqué yo. digamos. Esto es S, eso era lo que me decías, ¿no? Sí, sí, eso. Ah, bueno, entonces perdón porque entonces no es esto así. Creo que la ecuación quería x cuadrada es igual a y por 1 menos z. A ver, ST Entonces vos después te es queda S por X ST, y o es sea, S X por X. cuadrado por S. T es 1, está bien, es 1 menos X. Eh, Puedes despejar la x, te queda y sobre s es igual a... No, perdón, y sobre x es igual a s, entonces de la primera ecuación puedes ya hacerlo. Profe, yo lo que ah, hice fue generar esa T que hay en la Z. sí, O sea, me quedó Z es igual a 1 menos X al cuadrado dividido Y. pero que, a ver, voy a seguir lo que me habían dicho antes. Y dividido X es S, ¿no? Sí, entonces de la primera ecuación puedes decir que s es igual a y sobre x y t ya lo tenés de antes. Entonces te quedaría x S es, cuadrado espera, es perdón, igual espera, a espera, y espera, espera, por... espera, Perdón. de a poquito. Eh, de la primera ecuación, S es X dividido T, ¿no? Sí, lo que yo hice fue sustituir directamente, como de la última ecuación saqué t y de la segunda saqué s, directamente reemplacé s y Ahí, t en la así, primera ecuación. esta, Exacto, si pasas bien. la x de un lado, Claro, pones... tomando esto, ahí está. Y dividido X es S, pues divides S cuadrado sobre S cuadrado T dividido ST es S. Y de la primera ecuación me decía S es X dividido T. Y reemplazando T por 1 menos Z, comparando esto tiene que ser igual a esto, que es lo que está acá. Emprotijándolo un poco, para Puedes eliminar los pasar 1 menos denominadores, z multiplicando. también esto es igual a X al cuadrado. Bueno, se podríamos seguir prolijándolo como querramos. En la guía, a ver cómo está. En el 2 X cuadrado es igual a Y. Sí, está igual, está como está en la guía. Bien. Bueno, ¿todos de acuerdo? Sí. ¿Por qué era el X sobre uno menos Z? En- Acá de la última ecuación, habíamos dicho que T es 1 menos Z, ¿no? Que T pasa para sumando y Z restando. Y entonces reemplacé este X sobre T
La t la reemplacé por una menos z. Porque sabes que S es igual a X sobre T de la primera ecuación. Claro, de acá de la primera, x sobre t es s. Paso el t dividiendo, me queda x dividido t es s. Ok, ahora sí. ¿Sí? Y este y sobre x era dividiendo ecuación a ecuación, y sobre x es bueno, y quedaba, que era o sea, y a ver el 13, dice, parametrizar las siguientes superficies. Bueno, voy a hacer el A y el C. Vamos primero con el A. Nosotros podríamos, lo que voy a hacer es usar coordenadas esféricas. Si en las coordenadas esféricas, a ver, tomamos a cualquier punto de coordenadas X, Y, ¿De qué unidad, profe, es este ejercicio? son todos de la unidad 10 estos que estamos haciendo. ¿Ok? Tengo este punto de coordenadas X y Z. El vector que va del origen al punto tiene una distancia que la puedo denominar ρ, un ángulo que forma con el eje X, que lo voy a denominar θ, y esta proyección de ρ al eje X forma al plano XY con el eje X un ángulo que lo voy a denominar φ. En este caso, eh, X, o sea, la distancia que hay del origen acá, a la coordenada X del punto, va a ser igual a ρ proyectado al plano XY, o sea, por coseno de θ, proyectado esa proyección al eje X, que es coseno de θ, ya por trigonometría. La coordenada Y del punto va a ser igual a la distancia del origen al punto, proyectada al plano XY, y a su vez proyectada al eje Y, que sería por seno de φ. Y Z, la altura del punto es igual a ρ proyectado al eje Z, que sería por seno de θ. Esta es la relación entre las coordenadas esféricas, ρ, θ y φ, de un punto con sus coordenadas cartesianas, X, Y Z. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, en general, ρ siempre es un número mayor o igual a cero, porque es la distancia del origen a un punto. Θ, el ángulo del plano XY al punto, o sea, el ángulo de este vector ρ, podrá variar entre menos pi sobre 2 a pi sobre 2, o sea, el ángulo que tomo respecto a un plano horizontal, a lo sumo puede valer pi sobre 2, porque cuando estoy en pi sobre 2, pues el vector es vertical, y cuando es vertical hacia abajo será menos pi sobre 2. Y phi toma valores, el ángulo que forma la proyección de ρ en el plano XY con el eje X, que variará de 0 a 2pi, ¿no? Son el rango de variación de las coordenadas esféricas. Bien. Entonces, cómo puedo definir una esfera de radio 2? Bueno, una esfera de radio 2 se define como todos los puntos que están a una distancia 2 del origen, o sea, ρ vale 2. Si en este cambio de coordenadas fijo el valor de ρ en 2, me queda que x es igual a 2 coseno de Regular. θ. ¿Cómo? Coseno de No, no, phi, perdón. y es igual a 2 coseno de θ seno de phi.
y z es igual a 2 por el seno de tita. Y lo único que hice fue, en el cambio de coordenadas esféricas a cartesiana, fijo el valor de la distancia al origen y obviamente todos los puntos que están a una distancia al origen igual a 2 son los de la esfera de radio 2. Entonces, para parametrizar la superficie, simplemente tomo la función que depende de las variables θ y φ, que es x es 2 coseno de θ, coseno de θ. 2 coseno de θ, seno de φ, 2 seno de θ. En donde θ pertenece al intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2 y phi pertenece al intervalo 0 a 2pi. Entonces vamos a tomarlo abierto, ¿no? Es más, fíjense que si nosotros acá le vamos al cuadrado la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación, y si nos tomamos el trabajo de sumar miembro a miembro las tres ecuaciones, fíjense que x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, las tres miembros de la izquierda van a ser igual a la suma de los tres miembros de la derecha. Si sumamos los tres miembros de la derecha, puedo sacar factor común Sí, te queda 2 al 2, cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4, que va a quedar multiplicando a coseno cuadrado de θ, coseno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de θ, coseno cuadrado de phi, más seno cuadrado de θ. Es más, de estos dos términos podemos sacar factor común coseno cuadrado de θ, que multiplica coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que es 1. Y el coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es 1. Por lo tanto, todo esto queda igual a 1. O sea, x cuadrado más y cuadrado es 4, que era lo que correspondía cuando fijo el valor de ρ en 2. En síntesis, la parametrización de la superficie esférica es esta que está acá. ¿Se entendió alguna duda? Se entendió. Vos elegís ponerle el 2 profe, porque así se cumple con la ecuación que está ahí arriba. Claro, puse este 2 para que cuando sumes acá te quede x Ok, cuadrado más y cuadrado más z cuadrado 4, ¿no? Por bueno, eso. perfecto. Todo en orden entonces. Bien. Y entonces, y ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero casi lo mismo, pero algo un poco más parecido, pero no igual, que es con esta ecuación. Voy a pasar dividiendo el 36 y paso el 36 dividiendo, lo simplifico con el 4, me queda 9, y 36 dividido 9, 4. O sea, esta es la ecuación, en lugar de ser una esfera, es una elipsoide, perdón, un elipsoide de semieje 6, 3 y 2, ¿no?
en X y Z respectivamente. Bien, ¿cómo parametrizamos? O sea, cuando teníamos la esfera, poníamos X es igual a el radio, vamos a ponerle ρ, coseno de tita, coseno de phi. Y era igual a ρ por el coseno de tita, seno de phi, y z era igual a ρ por el seno de tita. Nada más que ahora, esto es casi como si fuera una esfera, pero los radios están deformados, o sea, no son siempre el mismo. Si fueran los tres valores iguales, sería el radio de la esfera, son distintos. El valor del radio en X es 6. Entonces voy a cambiar el valor de ρ, lo voy a fijar en 6. El valor de el radio en Y lo voy a fijar en 3. Y el valor del radio en Z lo voy a fijar en 2. Como diagrama, para asegurarse de lo que estoy haciendo está bien, fíjense que si elevamos al cuadrado antes de sumar miembro a miembro, eh, voy a pasar dividiendo el 6 al cuadrado, o sea, me va a quedar x al cuadrado dividido 6 al cuadrado. En la segunda ecuación paso dividiendo el 3 al cuadrado. En la tercera ecuación el 2 al cuadrado. Entonces, del miembro de la derecha me va a quedar el coseno cuadrado de tita, coseno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi, más seno cuadrado de tita. Habíamos dicho que todo esto era igual a 1. Por lo tanto, como ven, estas son las ecuaciones paramétricas del elipsoide. Por lo tanto, la parametrización, dependiendo de tita y de phi, nos va a quedar como 6 por el coseno de tita, coseno de phi, 3 coseno de tita, seno de phi, 2 seno de tita. En donde tita pertenece al intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2, igual que antes, y phi pertenece al intervalo que va de 0 a 2pi. Sería, como se parece mucho la parametrización, pero con una ligera variante. Esto nos permite trabajar con superficies eh, de estas elipsoides, con parametrizaciones. Ya vamos a ver cuándo vamos a utilizar estas parametrizaciones. ¿Alguna duda? ¿Me siguieron? No, profe. Estamos bien, profe. Bueno, hemos hecho un barrido también por todos los problemas referidos a superficies. Eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre superficies, es ahora. Y si quieren hacer alguna pregunta sobre algún tema pasado, este es el momento.
Ahí en el chat pusieron una pregunta, creo. Ah, sí, 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 para petrizar superficies se necesitan dos variables, tal cual. Sí, se podría empezar como a 2 grados de libertad de esas dos variables. Sí. A ver, de la actividad 10 que es de curvas, sí. A ver, sí. Deben ser cortas las preguntas, pero, ejemplo, ejercicio 1. Se te va el texto, con raíces y con la interpretación. Bueno, espera que voy a ir primero al que fue, lo que se- acá, ejemplo, una ciudad defina la curva como intersección de dos superficies. Para que se conveniente y hacer la ecuación de, bueno, eh, bien. No convenía parametrizar z igual a t, quedaría y es igual a 5 menos x. Claro, porque queda con raíces y por lo tanto dos posibles parametrizaciones. Bueno, en realidad lo de las dos parametrizaciones sería en general, como acá te estaban dando el punto 241, el problema a resolver era en el 241, queda bien determinado cuál es, si tuviera que usar las dos raíces, cuál de las dos usar. ¿Está bien? Eh, entonces, eh, no habría problema. Pero bueno, generalmente uno es más, se tienta más de no usar raíces que usar las raíces. Por eso es que le arranqué por x igual a t, pero no habría problema en este caso asignarle a z el valor de t. Queda otra parametrización. O sea, la idea es que hay infinidad de funciones que tienen el mismo conjunto imagen. Si elegís otra variable que, como decir, a z asignarle el valor de t, bueno, en este caso no habría problema. No habría problema. Para el plano normal, para el ejemplo 1, bueno, para el plano normal convenía parametrizar la curva, pero si una de las superficies tuviera una variable difícil de despejar, convenía hacer el producto vectorial entre de la superficie. Sí, esa es otra forma. Eh, bueno, aprovecho acá, lo voy a hacer acá, para que vean la alternativa. Voy a escribir de nuevo, era igual x al cuadrado, vamos a ponerlo acá, igual x al cuadrado. Y la otra era y más z igual a 5. Y más z igual a 5. Cada una de estas ecuaciones representa una superficie. La intersección representa la curva. En general pasa esto. Cuando ustedes tenían dos planos, por ejemplo, dos planos, cuando se cortan dos planos, se genera una recta. ¿Sí? Esta era la recta, esta era la superficie 1 y superficie 2. Ahora, cuando tenemos dos superficies, dos superficies cualquiera, superficie 1 y superficie 2, se pueden cortar no en una recta, sino en una curva, que es lo que está sucediendo acá. Entonces,
para hallar la recta tangente, una posibilidad es, si yo tomo, acá, ustedes están acuerdan para encontrar el vector director de esta recta, si tomamos el normal a la superficie 1, el normal a la superficie 2, el vector tangente lo podrían calcular como el producto vectorial de n1 por n2. Acá va a pasar, en las superficies va a pasar lo mismo. Si tomo en un punto de la curva, busco un vector normal a la superficie 1, un vector normal a la superficie 2 en ese mismo punto, bueno, el vector tangente va a resultar a ser n1 por n2. ¿Bien? Entonces, si hago el producto vectorial de dos vectores normales a dos superficies, voy a tener el vector tangente a la curva. Entonces, yo lo que podría pensar es, esta es la superficie 1 y esta es la superficie 2, ¿no? Más allá de los dibujos. Entonces, ambas superficies yo las puedo pensar como que es el conjunto de nivel 1 de la función, de una cierta función, perdón, el conjunto de nivel 0 de una cierta función g1, y la superficie 2 es el conjunto de nivel 0 de una función g2. ¿Cuáles serían esas dos funciones? Por ejemplo, g1, que depende de x y de z, sería, por ejemplo, y menos x al cuadrado. O sea, y de manera tal que cuando g1 vale 0, y menos x al cuadrado vale 0, o sea que 10x al cuadrado me queda la superficie 1. Y la función g2, que depende de x, de y, de z, podría ser y más z menos 5. Lo mismo, cuando la función g2 vale 0, y más z menos 5 vale 0, lo mismo, y más z es 5, que es lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de pensar a las superficies como conjuntos de nivel de una función de tres variables? Como el conjunto de nivel de la función g1, que es S1, es ortogonal al gradiente de g1. El gradiente de g1 es el vector derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. La superficie 2, que dijimos que es el conjunto de nivel 0 de una cierta función g2, es ortogonal al gradiente de g2. El gradiente de g2 es derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z. El vector tangente a la curva era el normal 1 por el normal 2. Este sería el n1, este sería el n2, vectores normales. Que sería i j k, n1 es menos 2x, 1, 0, 0, 1, 1. El producto vectorial es 1 por 1 menos 1 por 0, 0 por 0 menos 2x por 1, o sea 2x positivo, y menos 2x menos 0. Este es el vector tangente a la curva. Claro, depende de x, va a depender en cada punto de la curva, el vector va cambiando. Para nosotros x era el punto 2, 4, 1, x vale 2.
en x igual a 2, entonces t es igual a 1, 4, menos 4. Este es el vector tangente a la curva en el punto. Ya no me acuerdo que preguntaba acá, había que hacer eh, para realizar la curva, hacer una ecuación cartesiana de la recta. Bueno, fíjense que la recta tangente a la curva tiene como vector director el 1, 4, menos 4. 1, 4, menos 4, que es el que hacemos nosotros. Puede ser este o cualquier múltiplo. No necesariamente tienen que ser iguales. Este vector y el que hacemos con el, haciendo el producto vectorial de los gradientes. Bien, eh, puede dar un múltiplo. Mientras sean paralelos, es la lo mismo. Bueno, ¿y qué más era? Gradiente de superficie, ejercicio 23. Eh, acá, 23. Decía, el vector gradiente lo toma como un vector columna, entonces. No, el gradiente, o sea, a ver, acá teníamos dos funciones. La u como función de xy, es una función escalar de dos variables. La derivada es una matriz fila. La matriz columna es la de la función vectorial, porque tiene una sola variable y dos funciones componentes. Entonces, las funciones que tienen dos variables tienen dos columnas. Si es una sola función componente, es una sola fila. ¿Está bien lo del 23? Bien. Y me queda el 17, vamos a hacer una, bueno, vamos a buscar el primer 17. Ahí, eh, listo. El campo escalar F es una restricción sobre la curva, es decir, los extremos de F sobre la curva de los trazos de clase. Eh, bueno, acá la idea es que la restricción está dada por la curva. Campo escalar F es una restricción sobre la curva. No. Nosotros tenemos acá la parametrización de una curva y la idea es que a cada punto de la curva le va a corresponder un valor del campo escalar, de la función escalar. O sea, a cada x y z de la curva, imagínense que F representa la temperatura de un punto del espacio, entonces lo que estaríamos evaluando es la temperatura de cada punto de esta curva. Entonces, no buscamos extremos de la función f donde x y z varían libremente en R3, sino que tiene que pertenecer a la curva. O sea, la restricción viene dada por la curva, no por la función. ¿Sí? La, la función se evalúa sobre el punto de la curva, o sea que la restricción la da la curva. Así se entiende. Es un tema de nomenclatura. ¿Sí? Piensen, por eso es. Puede ser la temperatura, puede ser la densidad de un alambre, que varía punto a punto. Puede ser la densidad de carga eléctrica, la densidad de masa de un alambre, que a cada punto del alambre le corresponde un número, un valor. O sea, por eso es que evaluamos la función no en cualquier x y z, sino en puntos solamente del alambre o del cable. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o consulta. Yo tengo una consulta, profe, pero de Sí. la actividad 2.
de la actividad 2 era si la Es un límite ejercicio que no continúa. hicimos en clase. Ah, lo hicimos, bien. Entonces, espera que voy a ir ¿cuál sería la actividad 2? ¿Será esta? Sí, creo que es segunda clase. No, frontera, esta no, la siguiente me parece. La de límite y continuidad, esta. Sí, Bien. Ahí. que bueno, no entendía cómo era el planteo para resolver, por ejemplo, el 12A. ¿No la hicimos? Creo que no. Bien, espera, entonces, espera que voy a ir.